Muy buenas. Hoy continuaremos con nuestro tutorial del lenguaje Java. Es la parte 18 en la cual haremos ejercicios de la parte de objetos y de herencia de la cual hemos hablado en un capítulo teórico publicado anteriormente. Y la idea es implementar los ejemplos que allí presentamos, un ejemplo muy parecido. Eh, lo que haremos es una clase animal que tendrá los atributos tipo, nombre y edad y los métodos comer, caminar y dormir. Luego crearemos dos instancias de esa clase, un objeto 1 llamado de tipo perro llamado Rintintín con una edad de 4 años y un objeto 2 de tipo gato con nombre capitán y 5 años de edad. Y sobre ese objeto el objeto 1 vamos a ejecutar el método comer y sobre el objeto 2 vamos a ejecutar el método caminar. Luego haremos un segundo programa para practicar lo que es la herencia y crearemos dos clases derivadas de la clase animal. Una de ellas va a ser la clase perro, a la cual le vamos a agregar un atributo llamado raza y también un método llamado mover la cola. Y también crearemos una clase gato, a la cual le agregaremos el atributo color y le vamos a agregar un método llamado cazar. Luego vamos a instanciar un objeto de la clase perro sobre la cual vamos a ejecutar los métodos comer y mover la cola, es decir, un método de la clase padre y un método de la clase hijo. Lo mismo vamos a hacer con la clase gato. Vamos a ejecutar los métodos caminar y cazar, caminar siendo de la clase padre y cazar el nuevo método que hemos creado para la clase hija. Bueno, pues y sin más, vamos a ponernos manos a la obra. Entonces, lo primero pues es abrir nuestro Notepad++ y lo primero que tendríamos que hacer es crear nuestra clase animal. Eh, Vamos a crear un paquete para que ya vayan entendiendo cómo se agrupan las clases en distintos paquetes, cómo se organizan, y entonces para ello usaremos el comando package. Cambiemos el lenguaje para que nos ayude un poco con la sintaxis. Package. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, mis clases. O sea, estas clases van a estar en un paquete llamado mis clases. Esto, punto y coma. Luego, pues vamos a crear una clase, la clase animal. De momento la haremos pública para no complicar las cosas. Public class animal. Animal. Abro y cierro llave. Creemos luego pues los atributos. También los vamos a crear públicos. Entonces habíamos dicho un tipo, vamos a hacer que sea un string, el tipo de animal. El nombre pues también es un string. Y la edad pues sería un entero. Public int edad. Vale, pues tenemos los atributos. Y después tendremos que crear los métodos, pero siempre los objetos tienen un método especial que es el constructor, que es lo que nos permite crear los objetos. Entonces hay que crear el constructor que es en Java siempre tiene el mismo nombre de la clase. Entonces vamos a hacer el constructor que es público, no tiene tipo de dato y se llamaría animal, igual que la clase. ¿Y qué tendríamos que pasarle? Los tres elementos para inicializar estas variables. Entonces, bueno, sería un string donde vamos a pasar el tipo, vamos a llamarlo t, un string donde vamos a pasar el nombre, vamos a llamarlo n, y un entero donde vamos a pasar la edad, vamos a llamarlo e. Abrimos y cerramos llave de esta función y lo que vamos a hacer es inicializar los atributos de la clase. Para hacer referencia a estos atributos muchas veces se usa la palabra reservada this para referir que se está hablando de este objeto.
Entonces, this.tipo sería igual a t. This.nombre sería igual a n y this.edad sería igual a e. Bueno, y ya con esto tenemos nuestro constructor. Ahora nos faltarían el resto de los métodos. Todos los vamos a hacer públicos. Entonces, public, habíamos dicho el método comer. Vamos a hacer una función sencilla que simplemente diga, imprima un texto. Entonces, comer, no devuelve nada, void. Y aquí ponemos system.out.println. Vamos a poner el nombre del animal, nombre, aquí un comentario de tantos años, vamos a poner una coma, está comiendo. Y cerramos. Entonces escribiría el nombre del animal, su edad y está comiendo. Y así vamos a hacer las otras funciones. Comer, caminar, entonces caminar. Y aquí vamos a colocar entonces que está caminando. Y lo mismo para dormir. Dormir. Muy bien. Está durmiendo. Durmiendo. Vale. Vamos a poner un punto al final de cada línea, como por orden. Bueno, ya tenemos nuestra clase. Entonces esto lo vamos a guardar. Ya habíamos dicho antes que tenemos que guardar en un fichero que tenga el mismo nombre de la clase. Entonces lo guardamos junto con donde hemos guardado los demás programas, que es acá en desarrollo tutorial. Y lo vamos a llamar animal.java. Bien. Luego, pues vamos a crear entonces ahora la clase que nos va a permitir crear nuestros objetos y ejecutar los métodos que habíamos dicho. Entonces, bueno, empezamos un nuevo fichero. Tenemos que decirle que vamos a importar la clase animal, pero tenemos que decirle dónde están. Y está en nuestro paquete que dijimos que se llama mis clases. Entonces sería import mis clases punto animal. Bueno, aquí podemos el lenguaje Java. Vale, ya con esto podemos usar en nuestro programa la clase animal. Y vamos a crear nuestra clase de ejecución public class, vamos a llamarlo ejemplo objetos. Y creamos el método main. Recuerden que el método main es el que permite empezar la ejecución de nuestro programa. Entonces, public static void main. Y los argumentos, string args. Vale. Entonces, crearíamos los dos animales, declaramos los dos objetos. Entonces, objeto, vamos a llamarlo objeto 1 y objeto 2, o animal 1 y animal 2, no, vamos a poner objeto 1 y objeto 2. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Inicializarlos. Entonces decimos objeto 1 sería igual a un new, el new es el constructor animal, y le pasamos los valores que quiero que tenga. Entonces habíamos dicho que era un perro, que lo íbamos a llamar rintintín, rintintín, y que tenía 4 años. Esto sería creación de los objetos.
Y el objeto 2, pues sería objeto 2 igual a new animal. Y en este caso, pues sería un gato, que habíamos dicho que se llamaría Capitán. Capitán. Y tenía 5 años. Luego, pues vamos a ejecutar los métodos que dijimos. Entonces, sobre el objeto 1 íbamos a ejecutar el método comer. Se hace así, objeto 1.comer. Y sobre el objeto 2, el método caminar. Entonces, objeto 2, caminar. Al ejecutar esto, pues deberíamos tener una línea que va a decir que el perro, que Rintintín de 4 años está comiendo, y la línea 2 debería ser que Capitán de 5 años está caminando. Vamos a grabar, ponemos el nombre de la clase, .java, guardamos, y entonces ahora tenemos que compilar y ejecutar nuestro programa. Vamos a nuestro símbolo del sistema, a nuestro directorio que sería cd desarrollo, tutorial. Vale. Y ahí están nuestros dos objetos. Entonces, lo primero, tenemos que crear tenemos que compilar nuestra clase animal. Entonces sería java c animal.java. Bien, ya nos ha creado la clase. Acá, como tenemos que crear un paquete, un paquete es como un subdirectorio. Entonces vamos a desarrollo tutorial y aquí vamos a crear un paquete que se llama mis clases, una carpeta, mis clases. Y allí tenemos que colocar este fichero .class para que pueda ser usado por el otro programa, porque hemos dicho que estaría allí. Entonces simplemente movemos el .class dentro de este directorio que acabo de crear. Luego vamos a compilar la segunda clase, que es la del ejemplo donde vamos a ejecutar. Entonces java c ejemplo.java, ejemplo objetos.java. Ya está compilado y entonces ya lo podemos ejecutar. Java ejemplo objetos. Y como habíamos dicho, pues Rintintín de 4 años está comiendo y Capitán de 5 años está caminando. Muy bien, pues con eso ya hemos visto cómo crear un objeto y cómo utilizarlo. Ahora vamos a hacer la demostración de herencia. Entonces, se- acá vamos a crear nuestras otras dos clases. Esto ya lo vamos a cerrar porque no lo vamos a usar más de momento. Bueno, vamos a dejarlo abierto por si acaso. Entonces, lo primero que vamos a crear es una clase eh, derivada de la clase animal que hemos dicho que sería eh, un perro. Entonces, lo primero, vamos a agregar esa clase al mismo paquete. Entonces, package, mis clases. Vamos a cambiar acá el lenguaje. Y tenemos que hacer uso de la clase animal, entonces tenemos que importarla. Entonces haremos un import mis clases punto animal. Y ahora sí vamos a declarar nuestra clase. Entonces vamos a hacer la pública también. Public class perro. Y en este caso vamos a decir que esta clase extiende a la clase animal. Entonces usamos el comando extends, que es para hacer la herencia. Que como todos los métodos de animal son públicos, los métodos y los atributos, pues vamos a hacer uso de ellos libremente. Vale. Luego, pues, ¿qué vamos a hacer?
agregar el atributo propio de esta clase. O sea, el perro puede usar todos los atributos de la clase animal más los que creemos para él, que habíamos dicho que vamos a crear el atributo raza, que es un string. Public string raza. ¿Qué hay que hacer también? Tenemos que hacer un constructor, porque este método pues tiene que inicializar ahora 4 variables, la suya y las de la clase animal. Entonces, ¿cómo hacemos el constructor de la clase perro? Pues sería public, el nombre de la clase, perro, y pues el tipo no es necesario decírselo porque lo podemos indicar directamente, pero sí tendríamos que decirle cuál es el nombre del animal. Entonces sería string n, por ejemplo, la edad, que es un entero, int e, y la raza, vamos a poner que es un string r. Y lo primero que hace este método es decir que llama al constructor de la clase padre. Esto se hace haciendo uso del comando super y le pasamos los datos, que habíamos dicho que el tipo es un perro, le pasamos el nombre y le pasamos la edad. Y al atributo restante, que es la raza, entonces ponemos this.raza, le asignamos la letra R, el contenido que haya en esa letra. Y ya con esto, pues hemos inicializado nuestra clase, los objetos de la clase perro cuando llamemos el constructor. Vale, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? El método mover cola. Entonces vamos a hacerlo como los otros. Public void mover cola. No le mandamos ningún argumento. Y vamos a hacer lo mismo. System.out.print ln. O sea, vamos a indicarlo con una línea. Haremos lo mismo. Nombre. Fíjense que vamos a poder acceder a los atributos de la clase padre. Más de tantos años. Aquí edad. Este es otro atributo de la clase de padre. Años. Está moviendo la cola. Punto. Y con esto pues tendríamos nuestra clase perro. Vamos a grabarla. Tenemos que grabarla con el mismo nombre de la clase. Entonces sería perro.java. Ya está. Vamos a hacer nuestra clase gato. Pues sería más o menos igual. Primero, bueno, cambiamos el lenguaje. Indicamos que lo vamos a incluir en nuestro mismo paquete, package, mis clases, y vamos a importar la clase animal, mis clases punto animal, con mayúscula, animal. Y creamos nuestra clase gato. Entonces sería public class gato, que extiende la clase animal. Abrimos y cerramos llave. Agregamos el método que vamos a agregar, que en este caso era un color. Entonces public, vamos a ponerlo que sea una cadena también. String color. Modificamos el constructor, o sea, creamos un constructor propio, que sería public gato. En este caso tendríamos que pasarle entonces el nombre del animal, string n, la edad, int e, y tenemos que pasar el color, string, vamos a poner string c. El tipo no es necesario puesto que es un gato. Entonces ya vamos al constructor de la clase padre con el método super. Le pasamos que es un gato. Le decimos el nombre, que es n, y la edad, que es e. E inicializamos el método, el atributo propio de esta clase, que es color. This.color igual 6. Vale, pues ya tenemos el constructor y ya lo que nos falta es el método cazar. Pues lo haremos similar a todos los que hemos hecho. Public void
cazar. Y entonces sería aquí system.out.println, bueno, nombre de tantos años está cazando. Vale, pues ya estaría nuestra clase gato. La grabamos, gato.java. Y ahora solo nos queda crear una clase para usar, instanciar nuestros objetos y crear y ejecutar los métodos que dijimos. Entonces, nuevo fichero, lo primero, pues importar las dos clases que hemos creado. Import, entonces mis clases punto perro y lo mismo gato. Como no vamos a referenciar a animal directamente, no es necesario importarlo. Y creamos nuestra clase public class, vamos a llamarlo ejemplo herencia. Y luego nuestro método void, main, perdón, public void, public static void main y los argumentos que no vamos a usar, abro y cierro llave. Vale, entonces, lo primero, crearíamos el perro, vamos a llamarlo objeto 1, vamos a declararlo, mejor dicho, y el gato, que llamaremos objeto 2. Luego tenemos que instanciarlos, instanciar los objetos. Entonces el perro, que sería un objeto 1 igual a un new perro y sus datos. Vamos a usar los mismos datos que teníamos. Se llamaba Rin Tin Tin, tenía 4 años y vamos a poner que por ejemplo era un galgo o es un galgo. Y el objeto 2 es un gato, new gato. Dijimos que se llamaba capitán, 5 años y pongamos que es de color gris. Vale, con esto pues instanciamos nuestros dos objetos. Un objeto de cada clase. Vale. Y ahora pues simplemente quedan, vamos a ejecutar las funciones de las clases padre, una función de un método de la clase padre, ejecutar funciones de la clase padre. Entonces, para el objeto 1, habíamos dicho, habíamos ejecutado comer, punto comer. Y sobre el objeto 2, habíamos ejecutado caminar. Bueno, vamos a hacer lo mismo, caminar. Y ahora vamos a ejecutar objetos propios. Ejecutar funciones propias de la clase. Solo hay una para cada una. Entonces el objeto 1 punto mover cola y sobre el objeto 2 pues el cazar. Vale, y con esto ya tenemos la clase que podemos ejecutar. Entonces la grabamos, punto .java. Vamos a ver, acá tenemos ya todo. Bien, lo primero, vamos a compilar la clase perro y la clase gato. Entonces, java c
perro.java. La clase gato, java c gato.java. De nuevo, movemos los .class generados en el paquete mis clases. Entonces, gato y perro lo vamos a mover acá. Acá tenemos nuestras tres clases bases. Y nos quedaría compilar la clase para la ejecución, que sería ejemplo herencia, ¿no? Ejemplo herencia.java. Y luego vamos a ejecutar. Este debería mostrarnos 4 líneas, ¿no? Java herencia, no, ejemplo herencia. Ejemplo herencia. Y ahí están las 4 líneas. Rintintín de 4 años está comiendo, Capitán de 5 años está caminando, Rintintín de 4 años está moviendo la cola y Capitán de 5 años está cazando. Y con esto hemos llegado al final por hoy. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.